Buenas tardes, buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, a los que estáis aquí en la sala y a los que nos estáis viendo por streaming. Llegamos a una mesa que lleva por título el Plan Nacional de ERIMES, una asignatura pendiente. En este congreso hemos hablado en diferentes mesas sobre los diferentes ámbitos que se ven afectados por convivir con una enfermedad reumática, sea uno paciente o familiar. A nivel macro, debemos actualizar la estrategia en enfermedades reumáticas del Sistema Nacional de Salud, ya que el que tenemos es del 2012. Y desde entonces ya disponemos de nuevos tratamientos, de nuevos abordajes, así como también de muchas nuevas tecnologías, ¿no?, que han ido aplicándose en estos últimos 12 años. Por lo tanto, en esta mesa precisamente vamos a tratar sobre todo de cómo debería ser este plan nacional, qué aspectos serían importantes que se incluyesen. Y para ello tenemos aquí para debatir a la doctora Raquel Almodóvar, reumatóloga en el Hospital Universitario de Alarcón y de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Reumatología, a la doctora Laura Cano, presidenta de Open Reuma y es supervisora y enfermera de reumatología en el Hospital Regional Universitario de Málaga. Y es investigadora también postdoctoral de IBIMA, que también trabaja con enfermedades reumáticas y autoinmunes. Y después también tenemos con nosotras a nuestra presidenta, Ana Vázquez, de la Liga Reumatológica Española y de la Liga Reumatológica Galega. Muchísimas gracias a las tres por venir. Así que empezamos. Raquel, ¿por qué es importante tener un plan nacional? Bueno, lo primero, si me permites, es dar las gracias por tener la oportunidad de, de compartir esta mesa con compañeras tan estupendas para un tema que yo creo que es vital a día de hoy y que, como dice el título de la charla, es una asignatura pendiente, ¿no? Llevamos 12 años desde el plan anterior y creo que hay razones suficientes para que haya una actualización. Lo primero, que la prevalencia, es decir, la frecuencia de las enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas a nivel de España es muy alta. Estamos hablando de 25-30% de la población adulta, eso sin meter a los niños, tienen una enfermedad reumática y esto es 1 de cada 4 personas. Si lo traducimos, es 11 millones de personas que sufren alguna de estas condiciones. Y si ponemos algún ejemplo, podemos decir que, por ejemplo, la más frecuente a día de hoy es la artrosis de columna lumbar. El dolor lumbar es una de las causas que genera más consultas, tanto en atención primaria como en especializada, y también más incapacidades laborales, fracturas, artrosis, etc. Y esto en España estamos hablando de 6 millones de pacientes. Otro problema, artrosis, por ejemplo, de rodilla, 5 millones de personas. O si ya hablamos de enfermedades inflamatorias, como pueda ser, por ejemplo, la artritis reumatoide, 300.000 personas, o la artritis psoriásica, 200.000 personas, o enfermedades autoinmunes sistémicas, por ejemplo, como el síndrome de Sjögren, 150.000, o el lupus, 80.000 personas. Y al final todos necesitan atención y cuidado. Y eso también genera, pues lógicamente, altos recursos, tanto de primaria como de especializada. Otro punto que me llama la atención es que cuando miras estas frecuencias, que ya se vio en el plan del 2012, son diferentes según las comunidades autónomas. Melilla tiene una frecuencia de 17%, pero si te vas a Asturias, por ejemplo, es un 47%, o en Andalucía también tienen frecuencias altas. ¿Esto qué traduce? Que al final necesitamos políticas de salud adaptadas a cada comunidad autónoma para que pues haya una atención equitativa y que cualquier persona, sea de donde sea y viva donde viva, tenga acceso a un reumatólogo, a las técnicas adecuadas y también a los tratamientos que disponemos hoy en día. A eso yo creo que se añade que hay una falta de profesionales de salud en general, de médicos, de enfermería, de todos los profesionales de salud. Por ejemplo, actualmente hay comunidades autónomas que no hay reumatólogo y hay personas que no pueden ir a un reumatólogo y a lo mejor lo están viendo otras especialidades. ¿Por qué esa persona que vive en esa comunidad tiene esa limitación y otros no?
pues yo creo que hay que luchar por eso y por eso hay que actualizar, porque la sociedad ha cambiado, en 12 años todo ha cambiado, ¿no? Más cosas que sean importantes para que tengamos, bueno, pues para que nos incluyan ya en su agenda, ¿no?, de prioridades las autoridades sanitarias. Muy importante que, al final, las enfermedades reumáticas, yo creo que se ha hablado en las charlas anteriores, son las responsables de un consumo de medicamentos para el dolor, para controlar el dolor. Por ejemplo, el 20% consumen antiinflamatorios, pero también se ha hablado antes del problema de los opioides, fentanilo, etcétera. ¿Esto qué traduce al final? Que hay una necesidad no cubierta en cuanto a estrategias de prevención y terapéuticas efectivas. Y ahí creo que también es algo importante, no solamente los tratamientos farmacológicos, sino también focalizarnos en estrategias de prevención de hábitos de vida saludables. Por ejemplo, la prescripción de ejercicio físico. Esto no está incorporado y es fundamental. Las propiedades que tiene a nivel de las enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas es increíble. Mejora el dolor, la inflamación, la fatiga, la rigidez, que son síntomas muy frecuentes, además de prevenir riesgo cardiovascular, de cuidarnos la salud mental. Entonces, bueno, pues aquí, por ejemplo, la Sociedad Española de Reumatología está también trabajando en una campaña que ya llevamos desde 2020, que es ReumaFit, pues para concienciar tanto a los profesionales de la salud como a la población y a las personas con enfermedades reumáticas de la importancia, ¿no?, de hacer ejercicio. Y al final, todas estas enfermedades reumáticas generan discapacidad, porque son las que contribuyen mayormente a los años vividos con discapacidad, que si lo vemos a nivel mundial es un 17%. Y es la primera causa en España, pero a nivel de todo el mundo, de discapacidad e incapacidad laboral. En España se estima que el 40-50% de las bajas laborales son temporales por ello, y un 50% también de las permanentes, siendo pues, el dolor lumbar al final la causa más frecuente. Eso se añade que son enfermedades con dolor crónico, que también vimos, ¿no?, la carga que genera y al final el impacto negativo a nivel psicológico. Los pacientes con enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas tienen depresión, tienen ansiedad, tienen estrés por todo ello, un 40%. Al final necesitamos, pues eso, ¿no?, que se incluyan programas de apoyo psicológico y también profesionales, psicólogos, que actualmente tampoco hay en todos los hospitales. Por tanto, si todo esto lo traduces al final en la carga, en los costes, estamos hablando de muchos millones de euros, 200.000 millones de euros, que es un 13% del Producto Interior Bruto en España. Al final, lo que nos quiere decir esto es que necesitamos esa actualización del Plan Nacional de Enfermedades Reumáticas y Autoinmunes para implementar estrategias de prevención, estrategias de diagnóstico precoz, también pues, para seguir aumentando toda la capacitación de los profesionales. Hemos evolucionado en nuevos tratamientos, nuevas técnicas, tenemos que estar siempre muy bien formados. Disponer de reumatólogos, que es algo que bueno, pues enfermería, etcétera, que hay una falta de ello. Por ejemplo, la Sociedad Española de Reumatología ahora está trabajando en un proyecto que se llama La España Vaciada, para intentar mejorar este problema, pero lógicamente necesitamos siempre a las administraciones públicas para poder también resolverlo. Y al final yo creo que nuestros objetivos son el que nos enfrentemos a ello, porque hay un envejecimiento poblacional claro. Esto va a significar un aumento de enfermedades reumáticas aún mayor. Y los objetivos son que tengamos una atención siempre mejorada, un diagnóstico precoz, que minimicemos digamos, los costes, que optimicemos los recursos que tenemos, lógicamente, con todo esto que hemos dicho, tecnologías que hay ahora también nos pueden ayudar. Y al final, sobre todo, mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y que todo el mundo tenga un acceso equitativo a la sanidad. Yo creo que así un poco resumiendo. Muchas gracias. Doctora Laura Cano, ¿qué debería recoger este plan que no estaba contemplado en el 2012? Pues yo en 2012 sí que tuve la suerte de participar en esta estrategia. Yo creo que en aquel momento no podía hacerse un documento mejor que el que se hizo para aquel momento en el país, pero como ha dicho la doctora Raquel Almodóvar, las cosas han cambiado mucho. El país envejece a una velocidad muy rápida y la estrategia, por ejemplo, no recoge una ley de dependencia que estaban haciendo en aquellos momentos
y a la que no se le da visibilidad, cómo nuestros pacientes, los pacientes reumáticos tienen entrada o no en el sistema de dependencia en nuestro país, si tienen trabas, si no tienen trabas, los pacientes con enfermedades reumáticas, cómo llegan a ser mayores con enfermedades reumáticas y cómo se traduce eso a la fragilidad, ¿no? No tenemos tampoco en la estrategia nacional esa visión de fragilidad en nuestros pacientes cuando envejecen. Sí es verdad que la estrategia se quedaba más en el área el área laboral, las incapacidades, la discapacidad, pero si nos vamos al documento de evaluación que se hizo en 2021, se hizo 9 años después de que saliera el documento, todo ese tiempo se le dio a las comunidades autónomas para que trabajaran el documento. Las comunidades autónomas tenían que implantar el documento del Ministerio y las comunidades autónomas, si tú lees ese documento, pues bueno, cada una lo hizo un poco como pudo, ¿no? Hubo comunidades que desarrollaron más el documento, otras menos, y sí te das cuenta de que en algunos casos se ha quedado cojo. Yo cuando leo ese documento me faltan muchas enfermedades. Tenemos datos de las enfermedades más prevalentes, pero de las menos prevalentes no tenemos datos, ¿vale? Si tú buscas esclerodermia, buscas lupus, prácticamente no encuentras nada. No ha habido forma de poder sacar de las comunidades datos de este tipo de patologías que desde mi punto de vista sí son tanto más importantes que el resto, ¿no? Entonces, si volviéramos a hacer una estrategia nacional, tendríamos que tener alguna forma de poder recoger datos de todas las enfermedades reumáticas, aunque fueran menos prevalentes, no solo de las más prevalentes. Tendríamos que dar también cabida al envejecimiento, tendríamos que dar visibilidad a algo que es una realidad en nuestro país, que nuestros pacientes se están haciendo mayores. Nuestra media de edad de los pacientes ya anda en torno a los 60 años, por lo menos en Andalucía, nuestra media de pacientes ya van cerca de ahí. Y tenemos que ver esa realidad y los recursos que necesitan los pacientes en ese momento de la vida. Creo que es importante de que la estrategia también pueda recoger a esa población, porque ahora mismo pues no está, ¿vale? No está eso ahí recogido. Y ver también esa diferencia que hay entre las comunidades, intentar solucionarlo de alguna manera. Es difícil porque es verdad que el Ministerio hace el documento y la comunidad la recoge y lo implanta de la manera que puede, ¿no? O que quiere. Y eso puede hacer que haya discrepancias entre comunidades, ¿vale? Y eso en el documento se ve. Pero eso al final hace que no haya un desarrollo igualitario en todas las comunidades autónomas, lo cual pues, es un perjuicio para los pacientes según donde vivan. ¿Vale? Precisamente la estrategia lo que busca es que se implante de una forma totalmente homogénea en todo el país y las comunidades tienen que tomarse muy en serio el desarrollo de la misma. Y otra de las cosas que sale en este documento de evaluación como una demanda, como algo que hay que desarrollar al futuro, que no se ha podido recoger bien en todos estos años, es el género, la perspectiva de género. Tenemos que tener en cuenta que muchas de nuestras enfermedades reumáticas con las que trabajamos son claramente femeninas, ¿vale? Y esa visibilidad de lo femenino y del impacto que tiene en la mujer la enfermedad reumática en todas las áreas, no solo en el área sanitaria, sino también en la psicosocial, también incluir, aparte de toda la parte física, que es cierto, toda la parte que tiene que ver con calidad de vida y tiene que ver con todo el aporte del ejercicio físico, de la nutrición, todo lo que aparte del tratamiento farmacológico es beneficioso para el paciente, también tendremos que darle un punto a que en la mayoría de los estudios nos sale que nuestros pacientes reumáticos un 30%, más o menos un 30%, tienen una afectación psicológica añadida que impacta de forma muy negativa en su calidad de vida, un trastorno ansioso-depresivo de mayor o menor grado, y eso también tendría que tener visibilidad como parte de la afectación de la enfermedad reumática, que tampoco está recogido. Uh-huh. Y Ana, ¿qué actores deberían de participar en la redacción y posterior seguimiento y evaluación de todo este Plan Nacional de ERIMES? Pues muchos.
A mí, si me permites, Sí. complementando un poco lo que ya se ha dicho hasta ahora, que es muy lógico y muy coherente, me parece que la estrategia tuvo su razón de ser. Fue un bombazo en el 2012. Yo a veces lo comparo un poco con Verano Azul. Verano Azul marcó una época, pero si lo tuviéramos, y lo seguimos viendo, pero si tuviéramos que ahora mismo hacer la nueva versión de Verano Azul, tendría otras cosas muy diferentes, estaría actualizado, ¿no? Tendría bueno, pues personajes más actuales que han vivido una serie de momentos que no han vivido los que están protagonizando esta serie. Pues aquí un poco igual. Desde el 2012 pues, ha habido muchas cosas, entre ellas una pandemia. Hemos aprendido muchísimo. Hemos visto la soledad no deseada y hemos visto a nuestros mayores deteriorándose cognitivamente muy rápido, pues muchas veces motivado por una inmovilidad física. Hemos visto pues adicciones, ahora sabemos más que sabíamos antes también. Hemos visto adicciones que nunca hemos asociado a una enfermedad reumática, como no solo evidentemente, bueno, lo que comentabais, que es muy importante y vamos a ponerle todo el interés del mundo en la salud mental y en el abordaje de las adicciones, pero hemos visto también personas que tienen trastornos alimenticios, que tienen trastornos compulsivos, que hay pues una serie de deterioro en la salud mental en general que en el 2012 no nos planteábamos. Hemos visto también pues unas leyes pues en educación que han ido cambiando y que requieren, ¿no?, también de una actualización. Y bueno, yo pues, parezco ahí, no sé, la persona que siempre pincha el grano, pero tenemos que modificar bueno, todas las políticas de empleo, de trabajo. A mí me faltan cosas. Me falta que ahora mismo, por ejemplo, pues una empresa no cuente más con políticas que vienen diseñadas de otro lado, desde luego, pero que no cuente más con personas que tienen algún tipo de enfermedad reumática, por ejemplo, en el teletrabajo, algo que aprendimos a hacer también durante el confinamiento. Me tarda que en política laboral también pues no se den incapacidades las justas. Es decir, claro, es que ahora está entre el blanco y el negro, es decir, o tienes incapacidad o no tienes. No existen modelos adaptados a nuestras fluctuaciones, ¿no?, a nuestros brotes. Bueno, pues ¿qué le pido a una estrategia? Que tenga todo eso, que tenga en cuenta que desde el 2012 han ocurrido muchas cosas de las que hemos aprendido cosas, otras no, no las hemos empeorado. Como personas íbamos a ser mejores y yo todavía no lo he visto, pero bueno. Y sí que es verdad que han ocurrido cosas, hemos aprendido, hemos hecho estudios y estamos en la vanguardia, ¿no?, de todo lo que puede ser eso, la salud mental y el dolor, políticas laborales, políticas educativas, pues todo eso se tiene que introducir de alguna manera. Dicho esto, pues me preguntas un poco quiénes son los agentes, ¿no?, que deberían de formar parte. Bueno, por supuesto, las personas y las entidades que formaron parte en un principio, asociaciones de pacientes, sociedades médicas, científicas. Quizás también nos falta darle más revisiones. Esto es mi punto de vista, que yo, como soy paciente, tiro por los pacientes, pero más implicación al paciente, porque el paciente de ahora no es el de hace 20 años tampoco. Ya no me gusta hablar que existe, pero no me gusta hablar tanto del empoderamiento del paciente como del aprendizaje y la especialización del paciente. Los pacientes hoy, ya lo éramos antes, pero bueno, hoy somos pacientes barra médicos, paciente barra abogados, paciente barra ingenieros. Creo que tenemos formación y que tenemos posibilidades de hacer algo grande con todas las sociedades científicas, médicas, colegios profesionales y sobre todo más adaptado a lo que realmente necesitamos. Vosotras sabéis lo que necesitamos, por supuesto, porque
sois nuestros médicos, pero el paciente sabe lo que necesita también, así como muchas veces pues, su núcleo familiar no está considerado dentro de las estrategias, es muy importante. A mí, y yo con esto acabo, a mí en una ocasión me hicieron una entrevista para saber si era cuidadora pues de alguna persona dependiente. Entonces yo le dije sí, de mi hijo, de mi madre, y me quedo así y le digo, pero es que yo también tengo una persona que cuida de mí y de esa persona cuida a otra. Entonces se quedaron así como diciendo, ¿y esto cuando para? Los cuidados son infinitos. Ahora estamos en un momento en el que me preocupo de las personas que me cuidan, que puedan llegar a tener imágenes de los cuidadores quemados, pero me preocupo también de mí que soy cuidadora y tengo a otras personas a las que cuido, que si además tengo una enfermedad física y con una predisposición al empeoramiento de la salud mental, entonces ya tengo un caldo de cultivo para ser una cuidadora, digamos, especial, ¿vale? Y nada, creo que es un poco eso. O sea, contestando a tu pregunta, Eli, necesita de muchos agentes y necesita, por supuesto, de una revisión profunda. La estrategia, repito, que fue, el Plan Nacional fue maravilloso en su momento, pero nos han pasado ahí unas décadas, hemos evolucionado mucho, no nos podemos quedar con el verano azul de toda la vida. Claro, igual debería abordar, ¿no? Recogiendo lo que estáis diciendo todas, toda la parte biopsicosocial, ¿no? Para estar bien cuidados todos, ¿no? Y poner realmente al paciente en el centro, ¿no? Con sus necesidades, con sus valores y con sus preferencias, ¿no? Y bueno, ya todo esto, ¿por dónde empezamos? Es la pregunta del millón, ¿no? Por concienciar a los políticos de que abran el cajón, a los gestores más que a los políticos, de que abran el cajón, que ahí hay una estrategia que tiene que ser revisada, cuanto menos. Yo creo que la base está, ¿vale? Nadie va a pensar en, bueno, lógicamente, en quemar el plan para sacar otro. No, los cimientos los tiene, pero hay que seguir levantándolos y actualizándolos. Y la llave lo tienen los gestores sanitarios. Claro, en el Ministerio tiene que haber todavía gente responsable de esta estrategia. Es cuestión de pegarles a la puerta y decirles, toca revisarlo. Quizá lo que nos toca desde la sociedad científica es hacer un informe de por qué toca revisarlo. Hacer un informe con los puntos fuertes de, señores, la base la tenemos, pero toca actualizar esto y añadir igual algún que otro objetivo más, y no es hacerla de cero, pero es actualizarla. El Ministerio tiene gente que se ocupa de esta estrategia. Es cuestión de decirlo a la gente que se ocupa y a ver si esa gente que se ocupa puede pegar más arriba. Al final son ellos los que tienen que pegar más arriba, no hay otra. Claro, yo creo que aparte de lo que han comentado tanto Laura como Ana, que estoy totalmente de acuerdo, creo que también tenemos que hacerles ver lo que necesitamos ahora, porque la sociedad ha evolucionado, estamos en el siglo XXI, es la sociedad de la tecnología, de la inteligencia artificial, que nos puede ayudar. Y lo primero es mostrar que las prevalencias, las frecuencias de las enfermedades han cambiado, han aumentado, por lo tanto el problema es mayor que en el 2012. Luego yo creo que las tecnologías, ¿no? nos tienen que ayudar, ¿no? Por ejemplo, lo que tú comentabas, Laura, ¿no? Que en la evaluación de 2021, pues que había comunidades que no se registraban cosas. Pues es que hoy en día, con la inteligencia artificial, con las bases de datos, ¿no? Donde se pueden hacer estos registros y estos análisis, incluso que puedes hacer algoritmos predictivos. Es decir, todo esto yo creo que tiene que ir a nuestro favor para poder sacar toda la información mucho más veraz, ¿no? Y mostrar los datos de impacto real al final. Y yo creo que también puntos importantes es la multidisciplinaridad, ¿no? El trabajo en equipo con todos, ¿no? Porque ese es el objetivo, que tengamos un abordaje siempre de estas enfermedades integral y holístico. Y por eso tiene que haber participación de todos los actores que están implicados en estas enfermedades. Y es la mejor forma de poder atender, como tú bien comentabas, Ana, pues todas las necesidades que tiene aún el paciente, porque todos somos pacientes. Al final, sí, de alguna manera en la vida terminas también siendo paciente. Es decir, aunque seas médico, enfermero, lo que sea,
también te pones al otro lado, que está bien porque te sirve para humanizarte y para ver muchas veces pues lo que, como yo digo, ¿no? Siempre hay que tratar a la persona como te gustaría que te trataran a ti, porque vas a estar siempre en algún momento al otro lado, ¿no? Entonces, eso al final es fundamental. Y yo creo que hay que intentar eso, mostrar todas las novedades que tenemos a nivel pues de tecnologías, ¿no? De mejorar pues eso, ese diagnóstico precoz para bueno, pues empezar por esa parte. Y también yo creo que algo importante es establecer prioridades a nivel de indicadores clave que las enfermedades reumáticas impactan, como son, aparte de las prevalencias, la discapacidad, las hospitalizaciones. Cada vez hay más intervenciones osteoarticulares, ¿no? Pues por la artrosis, etcétera, ¿no? La gente, hay un envejecimiento que fíjate, decías antes del envejecimiento, es que para 2050 más del 30% van a tener más de 65 años en la población española. Entonces, esto va a generar más artrosis, pues, más intervenciones, etcétera, vivimos más años. Al final, necesitas esas políticas, ¿no? de salud para conseguir que todo esto se priorice y se tenga en el pensamiento pues eso, de los políticos, de las autoridades sanitarias, de todas las consejerías de salud y que haya la menos desigualdad posible en las diferentes comunidades autónomas. Y luego también pues eso, el disminuir la mortalidad, incluso pues con las tecnologías, la telemedicina te permite acceder a personas que a lo mejor no se pueden desplazar o que viven en un pueblo lejano y pues les cuesta mucho. Por ejemplo, plataformas también para la monitorización remota o la evaluación continua del paciente, porque muchas veces el paciente, la persona cuando llega a tu consulta te dice, yo ahora estoy bien, pero he tenido 3 brotes a lo largo de estos 6 meses. Si tú tienes un programa, unas plataformas de monitorización continua, tú puedes hacer un control mucho más estricto de la actividad inflamatoria y puedes adelantarte el tratamiento, personalizarlo y al final evitas progresión, Claro. evitas discapacidad. Entonces yo creo que eso, que todas esas herramientas de actualidad nos tienen que ayudar a mejorar las enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas junto con muchos otros factores que hay que añadir. Sí, estaba pensando, ahora que hablabas de indicadores también, en recoger todos los indicadores de experiencia también que podemos aportar, ¿no? Que entonces ya sumando todo, pues se hace un cuadro mucho más realista y mucho más aterrizado, ¿no? De lo que está pasando y se pueden tomar muchas decisiones muchísimo más rápido, ¿no? Y no esperar a que tienes la visita o a que, bueno, ¿no? Avanzaríamos mucho también. Y yo creo que una estrategia que lo comentaba antes es hábitos de vida saludables, o sea, estrategias de prevención. Es que eso tiene que estar desde los colegios. Claro. O sea, desde los colegios tendríamos que implantar todo esto para que sea algo que veamos como normal, ¿no? Los hábitos de vida saludables, ¿no? Evitar el sedentarismo, evitar pues, el sobrepeso, evitar el tabaco, el alcohol, todos esos factores de riesgo que al final en las enfermedades reumáticas empeoran el pronóstico, ¿no? Y que van a hacer bueno, pues que a lo mejor la respuesta a los tratamientos no sea la adecuada, la adherencia, etcétera. Entonces yo creo que también esa parte es muy importante, el educar a las personas en esos hábitos de vida saludables. Incluso incorporar profesionales que antes no estaban ni mucho menos pensados para la estrategia. Y de hecho, bueno, pues yo soy logopeda y me sorprendió muchísimo que hace 2 años se sacó el primer estudio que relacionaba enfermedad inmunomediada con disfonía. Y bueno, pues me parece que disciplinas que nunca se pensaron que podían estar dentro de la estrategia, pues bien sea logopedas, terapeutas ocupacionales, por supuesto las disciplinas que ya conocemos sí tienen que estar y reforzarse, pero atender mucho a las nuevas disciplinas e introducir con más fuerza la atención primaria, ya que es un eje que bueno, pues está ahora dando una vuelta desde el Ministerio porque se ve que la atención más inmediata al ciudadano se da en la atención primaria. La especializada, pues, estaba lo que está muy bien, pero la que está más cerca del ciudadano, de la ciudadanía, es la atención primaria. Y incluso empezar a hablar de la capacidad que tienen las asociaciones de pacientes de estar en
en los ensayos clínicos, en las tomas de decisiones reales. Yo En ya las digo, guías, ¿no? En las guías clínicas, en las guías también clínicas. en las recomendaciones. Sí, y bueno, lo hablo en un foro de personas que, bueno, yo os conozco y sé que sois muy pro equipo, pero hay que acabar un poco con la imagen que ya es muy remota, pero bueno, por si puede haber alguien que nos esté escuchando, hay que acabar un poco con ese paternalismo que tuvimos hasta ahora, ¿no? De el ensayo clínico, yo lo pienso en ti, para ti, pero no cuento contigo. Entonces, bueno, yo creo que la revisión es obligatoria, llamar a esa puerta, aunque sea a cabezazos, y conseguir, evidentemente, concienciarles, que yo creo que va a ser muy fácil porque lo tenemos muy, muy claro, ¿no? Si lo miramos fríamente, sale a cuenta actualizar la estrategia, porque hablamos de las enfermedades que mayor impacto económico tienen en el país. Solo por eso, solo si se van los políticos al impacto económico, ya les sale a cuenta actualizar la estrategia, porque si ahí en esa estrategia salen medidas de prevención, medidas de gestión mejores para las comunidades, para que las implanten, al final eso va a suponer un ahorro en todos los sentidos, porque vas a tener pacientes mejor atendidos, pacientes que van a tener menos complejidad, pacientes que van a llegar menos a discapacidad, menos a incapacidad laboral. Me refiero desde el ámbito político, mirando solo en lo económico, sin conocer lo que son las enfermedades reumáticas, ¿no? Simplemente desde eso ya te sale a cuenta. Si tú encima conoces lo que son las enfermedades reumáticas, es que simplemente moviendo lo más mínimo, un simple gesto puede mejorar muchísimo la vida de miles de personas en cada comunidad autónoma. O sea, cualquier gesto que se haga desde la estrategia, ya hemos visto con la anterior que se han mejorado muchas cosas, desde priorizar las primeras visitas a reumatología desde primaria, cuando se sospechaba en primaria que podía ser una enfermedad inflamatoria, que podía ser una enfermedad grave. Eso se ha hecho en la mayoría de las comunidades, cuando antes muchas veces se perdían estos pacientes y tardan muchísimo en llegar. Esto lo ha conseguido la estrategia y otras muchas cosas, ¿no? Pues yo creo que se mire desde el ámbito puramente económico y político, o se mire desde el ámbito que lo miramos nosotros, que es del ámbito del cuidado puro y duro de nuestros pacientes, me da igual. Desde los dos interesa actualizar la estrategia, ¿vale? Porque al final un paciente mejor cuidado es un paciente que va a llegar menos a discapacidad, que va a tener menos complejidad, menos comorbilidad y que va a llegar en muchas mejores condiciones a mayor, que es a lo que vamos todos, ¿no? Que es lo que buscamos, ¿no? Tener pacientes reumáticos que lleguen en muy buenas condiciones a senior, ¿no? A senior, que ya senior es a partir de los 75, ya no solo 65, ya cada vez lo vamos Ponemos el subiendo tope más. en 100 años. Ponemos el tope en 100 años. Ya de momento. mismo, pero bueno, un poco esta es la idea. Ya me da igual por donde los quieran ver los políticos, que yo se lo compro por cualquiera de las partes, pero realmente también, si lo quieren ver por la parte económica, también existe. Pues yo creo que lo dejamos aquí. Ha quedado claro que el Plan Nacional de Enfermedades Reumáticas y Musculoesqueléticas es una asignatura pendiente, que hay cositas hechas, pero hay que actualizarlas, ¿no? Y hay que llevarla al siglo XXI y que, bueno, nos va a ahorrar costes y nos va a dar una calidad de vida a todos los pacientes inmensa, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.